vínculo, catedrático en los Estados Unidos de Norteamérica, obrero incansable de la palabra y viene desde la península ibérica. Bienvenido, mi estimado Fernando. Muchísimas gracias, un placer estar en Ecuador, donde he venido muchas veces. Estuve un tiempo que estuve haciendo investigación sobre escritores ecuatorianos y viajé norte y sur en este país maravilloso y este festival ha sido especialmente bueno. Vine un poco escéptico y lo he pasado también conociendo a personas, poetas de una humanidad excepcional. En España, voy a permitirme hablar de su lugar natal, con todo el respeto y el cariño. ¿En España existen eventos como Poesía en Paralelo Cero? Entiendo que sí, ¿o no? Sí, hay muchos y muy grandes. Sí. ¿Podría comentarnos alguno de ellos, las vivencias, ¿no? del poeta, que es considerado pues una herramienta fundamental de la cultura, y en el ámbito poético, elementos que nutren al firmamento cultural con expresiones maravillosas como ustedes las tienen en esa habilidad profunda del ser? Sí. He estado varias veces en un festival extraordinario que se organiza en la ciudad de Granada. Andalucía es una tierra de poetas. Y les comentaba a mis colegas dos cosas. Una, primero, leer en la Alhambra es que te hace temblar. O sea, solamente en el marco de la Alhambra, ponerte a recitar poesía es como estar en el paraíso. Y segundo, que la última vez que fui me llevaron al pueblo de Vidmar a recitar. Y fui yo solo. En Vidmar es donde asesinaron, donde fusilaron a Federico García Lorca y donde supuestamente están sus restos. Y al llegar al pueblo de Vidmar me puse a leer poesía y me sentí fuera de lugar porque el espíritu de Federico García Lorca estaba allí. Y en un momento determinado les dije, mire, no voy a leer mi poesía, me parece ridículo, me van a dejar que le recite a García Lorca. Y me puse a recitar a García Lorca, que me sé muchos poemas de memoria. Y la emoción que se sintió allí, entre muchos obreros que venían de las fábricas, venían con sus monos y etcétera, ¿no? Era tan extraordinaria que hay muy pocas expresiones culturales que lleguen a tener la emoción a veces que la poesía puede llegar a producir. ¿Podríamos compartir un poco de ese gran conocimiento que tiene Fernando respecto a García Lorca? Un poema de esos que están guardados en el ser de Fernando. Una frase, una estrofa nada más. La casada infiel. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna, anda despacio y garboso. Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cogió limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las sombras de un olmo, Guardia Civil caminera lo llevó codo con codo. ¡Antonio! ¿Quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con 5 chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. Es un poema muy largo. Pero el aplauso también, el señalamiento de esa notable capacidad de Fernando. Fernando Pérez viene desde Madrid, España, radicado en Estados Unidos, dentro de la cátedra que ocupan una responsabilidad muy enorme. Nos alegra saber de ello. Dentro de las funciones ya académicas a nivel universitario, sabemos el perfil que debe tener cada uno de los gestores en este ámbito de impartir una cátedra universitaria. Fernando, ¿desde qué edad escribe ya oficialmente Fernando? ¿Desde qué edad no le tembló la mano, hoja en blanco y comenzó a escribir? Pues yo creo que he escrito toda mi vida. Es decir, en la casa de mi padre la poesía era muy importante. Y en los cumpleaños, en las fiestas de Navidad, en los días de Reyes, todos recitábamos.
Mi padre recitaba, mi madre recitaba, mis hermanos recitábamos y todos recitábamos. Era parte de la esencia de la casa. Entonces, si vives en un ambiente así de poesía y poemas, no tienes más remedio. ¿Qué vas a hacer? No escribir, te escribes. Y yo guardo todavía en la guardilla de mi casa no sé cuántos libros, poemarios enteros, que en fin, me da vergüenza mostrárselos a nadie, ¿no? Pero que fueron como empezar a caminar, o sea, son los primeros pasos, ¿no? Y por suerte, todavía tengo cosas que decir. ¿Cuál ha sido la mejor satisfacción que Fernando ha recibido en calidad de poeta? Pues no, la verdad es que no lo sé. He estado en muchísimos lugares, he recitado en todos los sitios, pero para mí la emoción mayor como poeta es leer a un público, pero no a tres gatos, sino a un público. Es decir, hoy, esta mañana, había un montón de jóvenes allí, que yo no sé si se enteraron o no, pero no importa, había un público allí. Y a veces ir, sobre todo por América Latina, me ha ocurrido más que en España o en Estados Unidos, ¿no? Porque hay una especie de... vas a pequeños pueblos y ves esas masas de gente y es como te sientes justificado, es decir, es como si esto vale la pena, ¿no? Y sigo haciéndolo, es decir, no solo escribiendo y dando clases de poesía, sino montando espectáculos. En este momento estoy montando un espectáculo que es sobre el exilio español, en donde estoy incorporando el flamenco con poesía de los grandísimos poetas que se fueron al exilio después de la Guerra Civil, empezando por Antonio Machado, y Juan Ramón Jiménez, y Cernuda, y etcétera, Rafael Alberti. Estoy montando un espectáculo que me sirve, en realidad, para hablar de algo incluso más importante, que es el exilio en el siglo XXI. Que posiblemente yo creo que es uno de los grandes dramas que se está viviendo en este siglo. Y es un drama, diríamos, globalizado. Es un drama globalizado. Se calcula que hay 50 millones de exiliados en este momento en el mundo. 50 millones. Es decir, es como es un problema gigante que unos quieren solucionarlo cerrando Río Grande y que no entre en Estados Unidos, otros cerrando el Mediterráneo. Pero esto es un problema global que nos afecta a todos y que el mundo en su totalidad debe dar solución. Muy honrado, estimado Fernando, por la presencia, por haber comparecido a esta invitación que hace el Ecuador a través de la organización Poesía en Paralelo Cero, este 14º encuentro que se diferencia en el país y da la posibilidad de repotenciar la poesía, dándole imagen, dándole sostenibilidad, renovando los cuadros poéticos e interactuando con personajes como Fernando, que tiene una experiencia muy nutrida y una edad en la cual se concibe el poeta con parámetros de exquisita madurez, de exquisita visión, de una panorámica posiblemente diferente. Eso es lo que yo puedo decir en este instante de Fernando, extractos muy interesantes de la poesía, que hoy nos va a deleitar con una de ellas precisamente. Queremos conocer la personalidad que refleja el poeta Fernando Peré, que viene desde Madrid, a través de uno de sus importantes hijos, que se llama Un poema de la inspiración de Fernando Peré. Voy a leer un poema de mi último poemario, que es posiblemente de todos mis poemarios el más pesimista. Se llama, el título se llama No todo será perdonado. Y es un poemario que ha nacido de mi tremenda ansiedad, miedo a lo que está ocurriendo en el mundo, más específicamente en los Estados Unidos, en donde se está a punto de violar lo más sagrado que Estados Unidos nunca tuvo, que es la democracia, donde la violencia y el racismo impera, y entonces me han salido unos poemas. A la poesía no se la puede mentir. O sea, puedes mentir a tu esposa, a mucha gente, pero a la poesía no. Entonces me ha salido un poemario que tiene que ver con cómo me siento ahora con respecto a América y al mundo. Perfecto. Este poema se llama La mujer rota.
y tiene que ver con uno de los graves problemas que se viven hoy en todo el mundo, en Ecuador, en España, en Italia, que es el feminicidio. La mujer rota en una aldea rural, maltratada en la ciudad de su infancia, muerta en el salón de casa frente a los hijos, antes de descubrir sus ganas de vida, después de amar, parir, mirarse envejecer en el espejo, adivinar las arrugas, depositar su miedo junto a los platos de la cocina y ver cómo se los traga el fregadero. La mujer rota al amanecer, sin sueños, sin abrazos, solo sexo servil, contando los días, cerrando las puertas por si llama, por si llega él, por si regresa la agonía de los peces. La que fue joven y alegre y soñó en un hogar sin cólera. La mujer rota con sangre en el pecho, en el vestido, en su seno desnudo ya sin latidos, sin esperanzas de una próxima etapa. Noche de penumbra, cuando el que amó golpea la puerta o vigila tras las esquinas. En la misma acera del primer beso, antes de agonizar, cubierta de un manto de tierra. La que señala a todos que no estoy, que he dejado de estar y me hice pequeñita como una bola de alcanfor en el armario. Muy bien, mi estimado Fernando, una pequeña muestra de una dilatada vida poética, que le ha llevado a ocupar espacios importantes. Ser catedrático en una universidad no es cuestión de todos los días, ni todos lo podemos hacer ni ejecutar. La claridad que tiene para expresar Fernando es fundamentada, como lo decía, en no mentirle a la poesía, decir lo que se siente en verdad, transparentar ese sentimiento a través del flujo de la palabra ordenada y de la fortaleza que tiene la virtud de la palabra del poeta. Muchas gracias. Estimado Fernando, muchas gracias por haber compartido, Fernando Pérez, desde Madrid, España. Gracias por haber aceptado la invitación Poesía en Paralelo Cero. Un gran placer. Gracias a todos. Y susurros, la tos, el silencio y el grito, infestadas de miedo y agujereadas de espanto. Cubrieron nuestras sonrisas y decepciones. Nunca te besé con mascarilla. El gesto ambiguo de ser bucaneros, guerreros del antifaz o simplemente enfermos esperando el siguiente golpe. Estaban acostadas en el césped, hermanadas con las hojas secas de este otoño que se fue con los recuerdos prendidos de alfileres, esperando ser archivados, a punto de volar a ese lugar donde la memoria desecha lo vivido. Ups. Lo que no se puede guardar, porque duele, o porque es tan efímero como la felicidad de una mañana sin mascarillas, en la esperanza de que se caigan todas antes de la próxima primavera. Gracias. Mi nombre es Fernando Pérez. Soy español, aunque resido en los Estados Unidos, y trabajo en la Universidad de Virginia, donde soy profesor desde 1980. Me dedico a la historia, la literatura, soy también poeta y director de teatro. Sí, tengo 16 poemarios y 6 antologías personales, o sea, unos 20 y tantos libros. ¿De poesía? De poesía, sí. ¿De poesía o de historia? De poesía por ahora. De poesía por ahora. Mira, yo en general intento trabajar sobre temas. Por lo tanto, los primeros
libros son un poco libros que salen y haces colecciones con ellos, pero luego he ido trabajando en temas. Y trabajé un poemario, yo creo que es bastante orgánico, y es que tuve la oportunidad de hacer un viaje alrededor del mundo en un barco, y que fue una de las experiencias más increíbles que he hecho en mi vida, dando clases a estudiantes universitarios. Y escribí, no sé, escribí por necesidad, había una especie de necesidad de escribir la cantidad de países y lugares que veíamos, ¿no? Y acabé escribiendo un poemario que se llama La Vuelta al Mundo en 80 poemas, un poco haciendo eco de la novela de La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Y es un libro que nace de una necesidad, ¿no? De una necesidad de expresarse, ¿no? Porque hay un momento en que las emociones son tan fuertes que no hay otra cosa que escribir, ¿no? Mi último poemario es un poemario que por primera vez ha salido de la frustración, de la ansiedad, del miedo, de lo que está ocurriendo en el mundo últimamente. Y en mi caso, del miedo que me da que en Estados Unidos desaparezca la democracia. Y aparte de la violencia en los colegios, el uso de las armas, el racismo. Y es un poemario que se titula No todo será perdonado. Porque creo que en un momento hay que decir eso. No todo se va a perdonar. Sobre historia he escrito muchísimos temas. He escrito sobre dictadores en América Latina. Tengo un libro sobre la dictadura de Juan Manuel de Rosas, que era un caudillo argentino del siglo XIX. Y luego he publicado 4 libros sobre un tema muy importante, o por lo menos a mí me parece importante, que es sobre el cautiverio. Y son investigaciones que realicé a criollos y otras poblaciones que fueron tomados cautivos por grupos indígenas. Hubo cautiverio en Colombia, en el sur de Colombia, hubo cautiverio en el sur de Venezuela, hubo mucho cautiverio en el sur de Chile, hubo mucho cautiverio en Argentina, en La Pampa, en la Patagonia, y muchísimo cautiverio en Norteamérica, entre las poblaciones indígenas del Medio Oeste, ¿no? Entonces, busqué el tema del cautiverio a través de los testimonios, es decir, encontré personas criollos o blancos, como se les quiera llamar, que fueron tomados por la fuerza, cautivos por poblaciones indígenas, vivieron un tiempo con las poblaciones indígenas y al final hubo un trueque y volvieron con sus familias o escaparon. Entonces hay todo un mundo del cautiverio, toda una historia del cautiverio en la época colonial, pero bueno, en Estados Unidos y en Argentina llega hasta 1898, ¿no? Hay cautivos hasta esta época. Entonces me convertí casi en una especie de especialista de temas sobre los cautivos y el cautiverio. Yo creo que en general el mundo hispano es un mundo en general de poetas. Yo creo que hay una tradición nuestra, en general yo diría que hasta prácticamente finales del siglo XX ha habido más poetas que novelistas. Tenemos una tradición muy fuerte, ¿no? Y obviamente en el caso de España, desde el siglo de oro, que vienen los grandes maestros, ¿no? Góngora y Quevedo y a Santa Teresa y Fray Luis de León, etc. Y luego llegando al siglo XX, ¿no? En la generación del 98 con Machado, Antonio Machado, y la generación del 27 con Pablo Neruda, García Lorca, etc. Hay una tradición muy fuerte de poesía. Yo no creo que en este momento haya poetas de la talla del 27, de la generación del 27. Pero hay grandes poetas. Yo decía Luis García Montero, yo creo que es un grandísimo poeta. Antonio Gamoneda es un gran poeta. Juan Carlos Mestre. Es decir, hay voces en este momento muy importantes, ¿no? Y sobre todo lo que más me emociona en este momento es la gran cantidad de voces femeninas
que realmente ha habido como una eclosión, ¿no?, de la mujer escribiendo poesía. Yo creo que en este momento se está viviendo un momento de oro en la poesía. Si nos damos cuenta, hay más libros de poesía publicados que jamás se han publicado tantos libros de poesía. Esto no significa que se lean mucha poesía, pero sí que se publica muchísima poesía y que hay una tremenda energía, y que la poesía sigue jugando un papel fundamental en la sociedad actual. Yo creo que lo que es importante con la escritura es que la escritura tiene dos funciones. Una, el conocimiento, y la comunicación. Si tenemos un problema como humanos, el primero es saber quiénes somos y el segundo, comunicarnos. Una forma para conocernos a nosotros mismos es escribir, porque aunque creemos que nos conocemos, no estoy tan seguro. Y lo que hace escribir, especialmente escribir la poesía, pero también el ensayo, es realmente tienes que concretizar los aspectos en los que estás pensando. Es decir, estás dando forma al pensamiento. Y a través de esa forma del pensamiento lo que se está ocurriendo es que hay un autoconocimiento. La segunda fase es que a través de eso tú comunicas. La escritura es un elemento mucho más sofisticado del pensamiento, porque tienes que darle una forma y tienes que estructurarla y tienes que ser concreto. Entonces, en ese sentido, si saber quiénes somos es un problema, no hay nada, en mi opinión, como escribir. Bueno, a mí me invitaron he estado varias veces, pero me invitaron a un festival de poesía en la ciudad de Granada. Y bueno, había lecturas en colegios, universidades, en la Alhambra, pero me invitaron a ir al pueblo de Vidmar, que es el pueblo en donde García Lorca fue asesinado en 1937. Entonces, yo llegué al pueblo, resulta que yo era el único invitado, y había una sala allí de gente del pueblo, muchos de ellos que venían incluso con el uniforme de venir del trabajo. Y les dije, bueno, me puse a leer algunos de mis poemas, pero yo sentí que había como una presencia de la ausencia de Lorca que estaba en la sala, y les dije, mire, yo no puedo leer mis poemas. Me van a permitir que recite a García Lorca, que seguro que está en su conciencia, porque eran descendientes de un pueblo en donde el mayor poeta español fue asesinado, y me puse a recitar a Lorca, y yo vi en sus ojos una emoción especial, lágrimas, una emoción especial que no se siente siempre cuando se lee poesía. La poesía ha sido posiblemente una de las cosas más importantes que ha pasado en mi vida. Porque la poesía te sirve para domesticar las emociones. Muchas veces el problema que tenemos en la vida es que las emociones se nos disparan, ya sean emociones de amor, o ya sean emociones de dolor, ya sean emociones de angustia, de ansiedad. Y lo que yo digo es que la poesía te sirve no para solucionar el problema, pero los problemas nunca se solucionan simplemente para domesticar el dolor, para domesticar las emociones que a veces nos arrebatan. Entonces, en ese sentido, al darle forma a la poesía, la estás domesticando. Y puedes manejar todas estas emociones para que las emociones no te traicionen. Ya sea la angustia, la ansiedad de que te ha dejado un amor, la muerte de un padre, etc. Y poesía yo creo que juega un tan importante papel en la literatura, ¿no? Porque hay una necesidad de escribirla.